Muy buenas, Kimi, Héctor. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy buenas. Hola, hola, ¿Qué coach. tal? ¿Qué tal? ¿Cómo fue el entreno ayer? Bien, bastante mal. Bueno, bastante mal, me duelen las piernas. Sí, ¿qué te costó? ¿Qué ejercicio te costó? Bueno, la sentadilla entre todos. O sea, la sentadilla yo creo que el que más. Sí. Yo creo que eso fue el ¿Tú, peor, sí. tú crees que el porcentaje que estás llevando lo puedes cumplir o no llegarás? Bueno, ahora falta que llegue la motivación para que lleguen los porcentajes. Pero bueno, poco a poco. ¿Tú qué tal, Kim? Sí. Yo bien, bien, bien destrozado. Me duelen también mucho las piernas. Bueno, Pero a mí me pero costaron tú, mucho más los gemelos. Unos sí. ardores, pero bien. No, pero bueno, Kim, la suerte que tienes es que tienes compañero de entrenamiento, que encima por lo que veo ahí en el fondo está montando, Sí, montando ya para que empecéis a entrenar. Que hoy ha sido un sí. fastidio porque, bueno, con el tema de que ha llovido y demás, hemos tenido que suspender la sesión técnica de la playa, pero bueno, no pasa nada. Mañana entrenamos y hasta el final el tiempo se ha levantado y bueno, pero como no sabíamos tampoco cómo iba a ser, entonces, bueno, comentadme un poco también cómo fueron los demás ejercicios y las sensaciones al acabar el entrenamiento, a ver qué tal. Bueno, el resto bien. A ver, las cargas no son muy altas y no pueden ser muy altas. Entre que las instalaciones que tenemos en nuestros centros de alto rendimiento no son muy adecuadas, pues bueno, eh, se hace lo que se puede y poco más. Ahora, creo que hay muchos ejercicios y muchos abdominales. Eso, Bueno, eso. Hay demasiados ejercicios. Cansa mucho, mucho tiempo de gimnasio. Te puedes bueno, tirar como 4 horas en pesas. hay que tener en cuenta también que la planificación ha cambiado. Tenéis que tener en cuenta que es un trabajo en el que volvemos otra vez a la base. Hemos tenido que rehacer la periodización, como sabéis, porque claro, una cosa era competir, estar en forma en agosto de este año y ahora ya estamos pensando totalmente en el agosto del año que viene, del 2021. Vosotros tenéis la suerte de tener vuestra mínima y vuestra plaza asegurada para los juegos y claro, tenemos esa ventaja. Para vosotros es un fastidio porque hay que entrenar mucho más duro y con un trabajo de base pues más contundente, digamos, pero bueno, ya sabéis que eso luego siempre se agradece. Y Héctor, me has dejado así poco preocupado con el tema de la motivación. Así que tú tienes que estar motivado, sabes lo que te juegas, sobre todo el año que viene. Estás entrenando, Sí, has estado pero no entrenando se muy puede bien. estar 16 meses motivado. Sí, estamos de acuerdo. A ver, hay idas y venidas y hay que saber gestionarlo. Así que en ese tema ponte las pilas. Además, ahora que con el levantamiento del confinamiento en la fase 1 estamos pudiendo ya quedar para hacer sesiones técnicas, pues bueno, seguro que esa motivación va en aumento. ¿No, Kim? ¿Tú qué No tal sé, estás? yo creo que debes de buscar también la motivación no pensando solo en los juegos, porque realmente estábamos terminando la temporada a un nivel bastante alto y yo creo que podíamos mejorar nuestra marca y yo la veía cercana, el poder hacer una marca personal, pues ahora, en esta época. Entonces, Sí. yo sí que me noto más motivado en ese plan, en el de voy a empezar con ganas de volver a competir por haber, ¿cómo se dice? Pues esos errores que teníamos antes, como que ya no Claro, los tenemos, ¿no? Como que hemos evolucionado un punto más. Entonces, yo quiero claro. llevar esto a la competición, que aún no me ha dado tiempo. Y eso es lo que yo creo que tengo como motivación ahora. Sí, pero el Bueno, problema sí, es que no tenemos competiciones. hay que buscar excusas para mantenernos motivados, sea con un ejercicio, sea con nuestro compañero de entrenamiento, porque justamente vosotros dos tenéis la suerte de tener compañero de entrenamiento en casa. De todas formas, sabéis que estamos nosotros pensando a largo plazo nuestra periodización, pero bueno, eh, lo que interesa es que sigáis trabajando con paciencia, que tengáis mucho cuidado en lesionaros
en no lesionaros y bueno, y todo el trabajo acumulado que tiene en cuenta para después con toda seguridad. Mañana recordad que nos vemos en la playa para hacer un ratito de técnica, ¿vale? Sí, Fantástico. hablamos. Bueno, chicos, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós.